¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Porque siempre es buen momento para saborear un buen café. Gracias por estar con nosotros siempre a través de las redes sociales. Recuerde, @Café con Vos ni en Twitter. Recuerde, @Café con Vos ni en Twitter, Café con Vos ni en Facebook. www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente busque Café con Vos y le llegará a su correo electrónico el programa del día. Más adelante con nosotros el diputado del Frente Sandinista, Carlos Emilio López. Está para hacer una evaluación legislativa del último quinquenio y además de eso de hablar de las leyes que tienen que ver con la mujer, las leyes que tienen que ver con familia y con niñez que fueron aprobadas durante este periodo y que han beneficiado a cantidad de personas en nuestro país, pero también hay aspectos que han sido criticados y con él vamos a estar abordando también las cosas que la gente cree que no han sido muy buenas alrededor de leyes relacionadas con mujer, leyes relacionadas con la familia y leyes relacionadas con la niñez. Ustedes seguramente tendrán algunos comentarios, vamos a dejarlos para la parte posterior de nuestra entrevista, así que atentos porque sí vamos a abrir un par de llamadas para que ustedes hablen con el diputado Carlos Emilio López y hagan sus comentarios, preguntas o sugerencias alrededor del trabajo legislativo. Así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros a través de Canal 100% Noticias, con primicias a toda hora, a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Quiero saludar a José Isidro López Flores, que está en el Facebook de Café con Vos. Dice, queda en evidencia el desdén con que Costa Rica ve la integración y el espíritu de diálogo de Nicaragua. Mucha arrogancia de parte del presidente Solís. Otro comentario que hace es, los buses y los taxis en Managua se parquean sobre la vía. En Managua y en todas partes, mano. Ese es un gran problema que tenemos. Y dice un mensaje en el 85882912. Buenas noches, Luis. También hay que tomar en cuenta a todos aquellos policías que andan manejando sin licencia y sin seguro y los que siguen aceptando mordida. También son males que tenemos que combatir todos los días. Diputado Carlos Emilio López, bienvenido. Buenas noches, Luis. Gracias por acompañarnos. Gusto estar con vos. ¿Cómo le gusta el café? Café orgánico, café de altura. A nosotros con vos, por eso lo invitamos nuevamente a que viniera a compartir con nosotros antes de que cierre el año. Queremos hacer una evaluación sobre el trabajo legislativo durante el último quinquenio. De acuerdo al dato oficial de la Asamblea Nacional, se aprobaron 166 leyes, 1.440 decretos. De estos, 80 fueron créditos para proyectos para el combate y reducción a la pobreza, 20 ratificación de nombramientos de funcionarios, 58 concesiones de pensiones de gracia, 1.190 otorgamientos de personalidades jurídicas, 17 cancelaciones de personalidades jurídicas, 58 instrumentos internacionales y 13 autorizaciones de salida, tránsito o estacionamiento de tropa. Ese es, en un párrafo, el trabajo legislativo, pero la evaluación que hacen ustedes desde ese poder del Estado, ¿cuál es? Bien, los datos que nos has presentado hacen una buena síntesis de la labor del Poder Legislativo en estos últimos 5 años, periodo 2012-2016. En este tiempo, la Asamblea Nacional legisló con efectividad, con eficiencia. Es decir, aprobar 166 leyes en 5 años representa un promedio de 30 leyes por año y aproximadamente 3 leyes por mes. Sí, es un nivel de eficiencia muy alto, una disciplina legislativa. El presidente René Núñez, que en paz descansa, le imprimió a la Asamblea Nacional una dinámica de mucha modernidad, de mucho trabajo comprometido, de un ejercicio de la diputación, de la legislación,
como un trabajo profesional. Pasó a la historia aquella imagen del diputado que llegaba poco a la Asamblea Nacional, de los diputados que llegaban tarde, a partir que el Frente Sandinista asumió una conducción, una dirección, tanto en la Junta Directiva como en la mayoría de las comisiones. Esa dinámica cambió y ahora se cumple con que una semana hay plenario, la siguiente semana hay comisiones y hay un reglamento inclusive alrededor de cumplimiento de las tareas legislativas, además de lo que contempla, por supuesto, la ley orgánica del Poder Judicial. Esas 166 leyes es en todos los campos, en constitucional, en reformas al Estado, en laboral, en el ámbito social, en el ámbito de derechos humanos, en producción, en comercio, en infraestructura, en energía, en incentivo a la integración regional y extrarregional. Prácticamente se legisló en todas las materias. En materia constitucional, por ejemplo, se reformó la Constitución política y se incluyeron nuevos derechos, además de los ya contemplados en la Constitución originaria de 1987. Se incluyó los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, se cambió la terminología comunidades indígenas y se sustituyó por pueblos originarios y afrodescendientes. Pero no solamente un cambio semántico, se reconocieron los derechos que tienen estos pueblos a relacionarse con la madre tierra, el derecho a ser educados en su propio idioma, a que se respete sus formas de organización y toda su cosmovisión originaria. Se reconocieron derechos de las personas con discapacidad, se estableció el 50 y 50%, es decir, de todos los cargos de elección popular para diputaciones, para concejalías regionales y municipales, la mitad deben de ser ocupadas por mujeres y la mitad por hombres. Se incluyó y se fortaleció el modelo de democracia directa, de democracia participativa. Ya la Constitución señalaba que Nicaragua goza de una democracia participativa y representativa, pero se incluyeron algunos elementos como la participación de los trabajadores en la elaboración de las políticas económicas y sociales. Se constitucionalizó el modelo de diálogo y de alianzas entre empresarios, trabajadores y gobiernos, entre otra cantidad de derechos individuales y colectivos que se incluyeron en esta reforma del año 2014. También se reformó la ley de amparo, que es una ley constitucional, y se incluyó el recurso de habeas data para proteger los datos personales, ya que habíamos aprobado una ley de protección a los datos personales y era necesario que esa ley que crea este nuevo recurso para que las instituciones público-privadas que manejen ficheros o datos individuales no sean divulgados, difuminados, vendidos, comercializados. Y como la ley de amparo tiene estatus constitucional, es una ley constitucional, al igual que la ley de emergencia y la ley electoral, era necesaria incluir ese recurso, ¿no?, en la ley de amparo, que va a ser sustituida a propósito por la ley de justicia constitucional, que ya hay un proyecto que fue presentado a la Asamblea Nacional y ya se conformó una comisión constitucional que va a conducir el proceso de consultas para aprobar esta ley. La ley de justicia constitucional, que reemplazará a la ley de amparo, integra todos los recursos: el recurso de amparo, el recurso de habeas data, el recurso de habeas corpus, el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de conflicto de competencia entre el gobierno central, los gobiernos municipales y los gobiernos regionales. Es decir, todos los recursos o instrumentos de control constitucional estarán regulados en la futura ley de justicia constitucional. También en materia constitucional se reformó la ley electoral para afinar mecanismos de participación y de ejercicio del derecho al voto directo, secreto y universal, y se posibilitó de que el proceso de cedulación sea permanente y no solamente en un periodo. Se reformó la ley electoral y la ley de identificación ciudadana para lograr esto. Eso, haciéndote un resumen en pocos minutos en materia de lo que ocurrió en estos 5 años en materia constitucional. En materia jurídica, prácticamente cambiamos casi todos los códigos.
Ya en el periodo anterior se había aprobado el Código Penal y el Código Procesal Penal. En este último quinquenio se creó un Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para mostrar una ruta administrativa y una ruta jurisdiccional sobre los casos laborales, sobre los conflictos entre empleadores y trabajadores, instituyendo un proceso judicial del trabajo, instituyendo jurisdicciones especializadas del trabajo y un tribunal superior laboral, de tal manera que eso vino a reducir la mora que existía en casos laborales. Precisamente estos días recién la Corte Suprema de Justicia presentó un informe de cómo este nuevo código vino a agilizar todos los temas, todos los asuntos relacionados a conflictos laborales. Entonces ahí tenemos un nuevo código. Sí. Además, el Código de Familia, que posteriormente vamos a profundizar. Sí. También tenemos el Código Procesal Civil, que deroga el todavía vigente Código de Procedimiento Civil, que data de 1906. O sea, estamos hablando de un... ¿Octubre del próximo año entra en vigencia? Entra en vigencia en abril del próximo año. Aprobamos una prórroga en la Asamblea Nacional de 6 meses. Okay. De su entrada en vigencia. Iba a entrar en octubre. Fue que lo aprobaron para que entrara en vigencia. En octubre iba a entrar en vigencia de este año. Con la prórroga, entonces entrará en vigencia en abril del próximo año. También se reformó el Código Militar, el código que tiene que ver con el Ejército de Nicaragua y con temas de seguridad soberana, de seguridad del país. Fueron, digamos, algunos de los cuerpos jurídicos en materia de justicia, en materia de codificación que aprobamos. Muchos de estos códigos tenían 100 años o más de existir, es decir, modernizamos la justicia. Todos estos códigos integran principios como la oralidad. ¿Sí? Ya la justicia escrita con todos estos códigos que te he mencionado pasó a la historia. Sí. Ahora la justicia laboral, la justicia penal, la justicia civil y la justicia de familia son orales. ¿Y el Código de Comercio viene en camino? Así es. El 2017 será un año que aperturará la posibilidad para tener un nuevo Código de Comercio que se está discutiendo, se está construyendo, co-construyendo con la empresa privada, con el COSEP y con otros actores, igual que se hizo con todos los códigos que he mencionado. Es decir, se discutieron y se construyeron con los actores involucrados directa o indirectamente con los mismos. En otros campos, como el campo de la salud, se aprobaron varias leyes. Es muy difícil mencionarte todas las leyes, ¿verdad? Pero en materia de salud, por mencionarte 2, la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos, la ley creadora de la Comisión Nacional de Registro y Control de las Sustancias Tóxicas, son 2 leyes importantes que se aprobaron en materia de salud. En materia de derechos humanos se aprobó, ya te mencioné, la ley de protección de los datos personales, la ley de protección de los derechos humanos de las personas consumidores y usuarias, y la ley de servicios de seguridad privada. Debo de mencionarte que distintas comisiones de la Asamblea Nacional tuvieron una participación activa en la construcción de cada una de estas leyes. Las leyes que mencioné de salud fue la Comisión de Salud quien tuvo el liderazgo y la dirección en el proceso de formación de la ley. La ley de protección de datos personales, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la ley de protección de los derechos humanos de las personas consumidores y usuarias, la Comisión Económica, la ley de servicios de seguridad privada, fue la Comisión de Gobernación, Paz y Derechos Humanos. En medio ambiente se aprobó la ley de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la ley de reforma a la ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de los Desastres. Bien, te digo, hay leyes en todos los campos. Sí, son 166 leyes. Así es. Muchas. Carlos, hay quienes piensan que durante este periodo legislativo ha habido, según la visión de algunos sectores, retrocesos en la parte constitucional, por ejemplo. Hay quienes piensan que con la reforma constitucional que vos mencionabas hace un rato se adecuó para que el presidente Ortega se pudiera reelegir, por ejemplo. El tema de
la fuga de un diputado de una bancada hacia otra, o lo que se le llama el transfugismo, ¿verdad? También está penado. La adecuaron al tema del canal, supuestamente, que primero se aprobó la ley 840 y después en la Constitución se adecuó. Cuando vos escuchás estas críticas en las que dicen la legislatura de Nicaragua obedece ciegamente a los mandatos del Ejecutivo, ¿cuál es la reacción que tenés al respecto? Yo creo que las reformas que se hicieron a la Constitución política fortalecen el Estado democrático y social de derecho, fortalecen la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua, incluye un listado nuevo de derechos humanos, fortalece la institucionalidad pública del país. Te mencioné de que las reformas incluyen un amplio catálogo de derechos nuevos que no estaban en la Constitución. Te mencioné los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los trabajadores, los derechos de la colectividad alrededor de participar activamente en la gestión pública y no solamente participar una vez cada 5 años en un proceso electoral. Es decir, las reformas constitucionales del 2014 abren la posibilidad para que políticas económicas y sociales, nacionales y municipales, sean consultadas con sectores sociales. Entonces eso contribuye a la democracia. También se incluyó el concepto de que los derechos humanos en Nicaragua ocupan un lugar de preeminencia. Ese es un concepto nuevo, la posición de preeminencia de los derechos humanos. Se incorporó también en esta reforma del 2014 los derechos de paridad, de equidad y de igualdad de las mujeres. Nicaragua ocupa el lugar número 1 en las Américas en materia de participación política gracias a las reformas que se han hecho a la ley electoral, la ley de municipios y ahora la ley constitucional. En el próximo periodo legislativo tendremos el 50% de diputaciones ocupadas por mujeres por primera vez en la historia de Nicaragua, gracias a esta reforma constitucional. Hay quienes dicen, Carlos, y yo soy uno de los que piensa de esa forma, y lo he dicho siempre y no lo oculto, que en las cifras no hay dudas, hay un equilibrio en las cifras, pero en la capacidad de decisión de las mujeres que tienen cargos de dirección, hay quienes ponen sus dudas, porque dicen, bueno, pues no pueden tomar decisiones si no es el partido que les dice que tome la decisión, su autonomía no está demostrada y o se deja imponer desde fuera de su cargo decisiones. Es decir, cuando yo soy uno de los que piensa eso, y te digo, ¿cómo me respondes a esa visión que tengo y que comparte un montón de gente? Los hechos hablan más que el discurso, los hechos hablan más que cualquier argumento. En este periodo que estamos concluyendo, muchas de estas leyes que estoy mencionando se construyeron gracias a la participación protagónica, dinámica, inteligente de las mujeres diputadas. La presidenta por ley de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, jugó un papel muy importante en la conducción, primero como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y después cuando el ingeniero René Núñez se ausentaba por razones de enfermedad y por último, lamentablemente, que con mucha tristeza partió de este mundo, la diputada Iris Montenegro asumió el rol de presidenta con mucha eficiencia, con mucha efectividad, con mucha disciplina, con mucho profesionalismo. La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional es presidida por la diputada Irma Dávila. La Comisión de Salud, hay varias mujeres que tienen un liderazgo muy importante, como la doctora Arlene Alonso, por ejemplo, tiene una presencia muy importante dentro de la Comisión de Salud, dentro de la Comisión de Energía e Infraestructura de la Asamblea Nacional. Tenés a la diputada Jenny Martínez, en la Comisión de la Mujer, la diputada Marta Marina Dávila. Son mujeres activas, son mujeres propositivas. Entonces, creo que la participación de la mujer en la Asamblea Nacional y en los distintos espacios públicos no solamente es una presencia... ¿No es decorativa? No es decorativa, no solamente es una presencia cuantitativa, es una presencia cualitativa. La primera secretaria de la Asamblea Nacional, la diputada Alba Palacio, es decir, llevaba al centavo milimétricamente los proyectos de ley, cómo estaba la agenda, qué se debía discutir en el plenario,
es la remisión a las comisiones, informando a los medios de comunicación constantemente cuál era la agenda legislativa, con mucha precisión, con mucho dominio de los cuerpos de las leyes. Yo creo entonces que el protagonismo de las mujeres en Nicaragua no es solamente un protagonismo nominal, sino que es un protagonismo real. Mencionabas el tema de los derechos humanos. Hay quienes piensan derechos humanos y las imágenes que se vienen a la cabeza son las problemáticas que han sufrido los campesinos, por ejemplo, en el caso del canal interoceánico. Un tema polémico, una aprobación que hicieron ustedes de una ley 840 que piden derogar, que se manifiestan y de pronto vemos a la policía actuar de una manera que sentimos que se le va la mano bloqueando a los campesinos, no los dejan marchar. Es decir, lo que pasó en Minalimón, lo que pasó en Chichigalpa, que fueron situaciones complejas, difíciles en el manejo de las autoridades. Entonces uno dice, derechos humanos versus, los derechos humanos que vos mencionás versus lo que la televisión presenta, lo que los medios de comunicación cubrimos, lo que la población denuncia. ¿Cómo lo contrastamos? El proyecto de la ley del Gran Canal Interoceánico, que también se aprobó en este periodo, según encuestas de opinión que se han hecho, diversas encuestadoras nacionales e internacionales, según los resultados que arrojan esas encuestas, la mayor parte de la población está de acuerdo con la construcción del Gran Canal. Países, organismos internacionales, embajadas que tienen presencia en Nicaragua, ven con buenos ojos la construcción del canal. La empresa privada nicaragüense, todas las cámaras empresariales ven con buenos ojos la construcción del canal. Los trabajadores, los sindicatos de diversos campos, de diversas ramas, ven con buenos ojos la construcción del canal, porque el análisis que hacen todos estos actores que te estoy mencionando, actores locales, actores nacionales, actores sociales, actores económicos, el análisis que hacen es, si Nicaragua, con proyectos de pequeña escala, tiene un 4% de crecimiento sostenido de la economía, si con los proyectos vigentes Nicaragua ha logrado disminuir el desempleo, ha logrado disminuir la pobreza extrema, la pobreza media, la pobreza crítica, la pobreza media, si Nicaragua maneja una economía sana, una macroeconomía estable con todos estos proyectos que se están desarrollando, si se ha logrado incrementar el número de afiliados al Instituto de Seguridad Social, entonces todos estos actores dicen, ahora con un proyecto de esta magnitud, en donde el 5% del comercio mundial pasará por ese canal, hay una expectativa positiva, hay una opinión favorable alrededor de la construcción de este megaproyecto que va a seguir generando más empleo, más producción y seguir reduciendo la pobreza. Es normal, es natural que hayan algunos grupos que se opongan, es decir, siempre todo proyecto de esta magnitud tiene su oposición, pero los réditos, los resultados positivos los estaremos viendo en pocos años. ¿Cómo hacemos para contrastar derecho de propiedad, derecho de tierra, derecho humano a tener la tranquilidad de estar en tu hogar versus el proyecto? Vos me decís, tiene que haber una repercusión. Donde vos sembras un árbol siempre va a haber algún tipo de repercusión, y lo ha hecho Telemaco Talavera, pero estamos hablando de miles de personas que se oponen. Y en el tema de la aprobación de la ley particularmente, yo siempre lo he dicho, me parece que fue muy rápido, en un proceso con una consulta demasiado rápida, y si las encuestas dicen lo que vos mencionás y que yo lo he visto, no hubiese sido lo más práctico, lo más democrático, haber hecho un plebiscito, preguntar a la población nicaragüense, y si el proyecto es como está planteado, con los beneficios que trae, la gente seguramente lo hubiese respaldado y no hubiésemos evitado, creo yo, todo este sube y baja, estas imágenes que son bien duras de ver a campesinos peleando por sus tierras o porque creen que les van a confiscar o a expropiar o a pagarles a un precio que no es el precio que merecen sus tierras. ¿No hubiese sido mejor haber hecho una consulta amplia, nacional, para que los números no nos basáramos nada más en las encuestas e irnos a un proceso en el que la gente participara? Yo no quisiera seguir profundizando en el tema del canal, porque creo que el gobierno lo ha explicado lo suficientemente bien. Creo que el ingeniero Telemaco Talavera, que es el vocero de este megaproyecto, ha dado todos los argumentos. Él ha explicado que no va a haber expropiación, él ha explicado de que se va a pagar de manera justa,
que hay un abanico de opciones y de alternativas que tienen las personas, las familias que están en la ruta de construcción del canal y que no van a ser afectados ni en su propiedad, ni en su calidad de vida, ni en su nivel de vida, sino que el gobierno dará alternativas a todas las personas que, por donde va a pasar el canal. Y eso ha ocurrido a pequeña escala. Cuando se construyó el malecón, para hablar de un proyecto, un microproyecto, cuando se iba a construir el malecón había... Y se quitaron todas esas cantinas que estaban ahí. Había oposición. Las personas que estaban ahí tenían inseguridad, había malestar, se pensó que iban a ser dañados, ¿no?, en su economía, pero resultó todo lo contrario. Fueron indemnizados de manera justa, encontraron alternativas de vida, tienen empleo, tienen ahora otras fuentes de ingresos, se les colocó en otra posibilidad para seguir trabajando y ahí tenemos el malecón como un espacio, una vitrina, una muestra de Nicaragua de turismo, de inversiones, de crecimiento económico, de paz, de seguridad, de estabilidad, de ornato de la ciudad. Solamente te estoy poniendo un ejemplo de temores que habían de familias que estaban ubicadas ahí, donde se iba a construir este proyecto que ahora es una realidad. Igual va a pasar con el canal. Una vez que se construya y la gente sea indemnizada, sea colocada, sea reubicada, etcétera, esta gente estará seguramente en una opinión favorable, como la mayoría de los nicaragüenses opinan sobre este megaproyecto, que lo que traerá será más prosperidad y más inversión para Nicaragua. Gracias, Carlos, por esa respuesta. Vamos a ir a una pausa comercial, porque si el diputado Carlos Emilio no quiere seguir abordando sobre el tema, pues yo lo respeto. Tengo mis diferencias sobre los puntos de vista que él tiene, pero bueno, tengo que respetar su decisión. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, mujer, familia y niñez, leyes que se aprobaron durante esta legislatura. De esto y más conversaremos luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso conversando con el diputado Carlos Emilio López sobre la legislatura 2012-2016. Tengo algunos mensajes, voy a leerlos en Twitter, en Facebook, que dicen lo siguiente. Dice José Betanco Silva en el Facebook de Café con Vos: ¿qué pasa con los aportes para fortalecer la institucionalidad en los poderes del Estado? Ejército y policía, hemos retrocedido, dice por acá. Dice Alejandro Pérez en el Facebook de Café con Vos: los que se están oponiendo al canal son todos los afectados a los cuales no se les tomó en cuenta y se les impuso la ley. Maite Castilblanco dice: como la ley 840 ha perjudicado a los campesinos y como muchas mujeres han sido afectadas también con ella. Y quiero leer mensajes en Twitter que dicen lo siguiente. Dice Indy Guadalupe: ¿de qué sirve el 50 y 50 si las mujeres nos quitaron el derecho de vivir libre de violencia, a elegir por nosotras y muchas más? Dice por acá, por otro mensaje que dice Giselle Canales, dice: ¿cuándo van a legislar? Todo lo que manda el Ejecutivo pasa hasta con los mismos errores de redacción. Quiero que hable de cierre de la comisaría de la mujer, elimina lo esencial de la ley 779. Son 49 femicidios y no 10, como dice la policía. Son varios de los mensajes que nos están llegando, Carlos, de la gente que nos está viendo. Leyes de mujer, familia y niñez. ¿Cómo no? Este periodo, así como se legisló en el campo económico, social, productivo, comercial, infraestructura, derechos humanos, salud, medio ambiente, se legisló también en materia de mujer, niñez, juventud y familia. Se aprobó el Código de Familia. Éramos uno de los pocos países en la región que no teníamos Código de Familia. Es decir, todos los estados modernos tienen una legislación específica sobre esta materia. Y en Nicaragua teníamos un proyecto de Código de Familia desde 1994. Es decir, pasaron 3 administraciones de gobierno, 3 periodos legislativos en donde no se le dio prioridad a la legislación en materia de familia. Fue hasta ahora con la dirección del Frente Sandinista en la Junta Directiva y en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Mujer, Niñez, Juventud y Familia, que fueron las 2 comisiones que dictaminaron y que lo presentaron al plenario de la Asamblea Nacional para su aprobación. El Código de Familia juntó en un solo cuerpo normativo todas las leyes dispersas que habían en materia de familia: la ley de disolución del vínculo matrimonial por una de las partes, la ley de adopción, la ley de alimentos, la ley de relación madre-padre-hijos. Todas esas leyes fueron conglobadas
en esta norma jurídica de forma coherente, sistémica, armoniosa, y este código entonces regula todas las instituciones del derecho de familia. Que nosotros tuvimos la oportunidad de estar conversando, de verdad que, Winston, no me he acordado de invitar a los jueces de la familia, que eran parte de nuestros invitados de cada 15 días. Vamos a estarlo trayendo porque realmente las estadísticas y los datos dicen que se ha agilizado la respuesta de la justicia en los temas de familia. Así es, este código norma, regula el matrimonio, la disolución del vínculo matrimonial, la adopción, la protección de la niñez, la protección de la mujer, la protección de las personas adultas mayores, es decir, todos los miembros de la familia. Este código tiene disposiciones alrededor de los mismos. Y como vos decís, hay un proceso de agilización, un proceso dinámico, tanto administrativo como judicial en materia de familia. Por ejemplo, las adopciones antes del Código de Familia tardaban años en Nicaragua. Hoy en día un proceso de adopción es muy rápido, es muy ágil. Los juicios sobre pensiones de alimentos, igual, antes tardaban mucho tiempo, hoy los juicios de alimentos tardan máximo 75 días, si llega hasta el Tribunal de Apelaciones, si no llega al Tribunal de Apelaciones es menos de 75 días, y si llega a la Corte Suprema de Justicia, a casación, son 150 días. Pero como se está impulsando este proceso de familia, dando opción al arreglo entre las partes, muchas veces en la primera audiencia se logra llegar a un acuerdo. Entonces dura prácticamente días una tramitación. Sobre alimentos, en materia de alimentos, antes no había una tasación específica. Hoy en día hay una tasación específica, de manera taxativa se señala cuánto es el monto, cuánto es el porcentaje a tasar a la hora de una demanda por pensión de alimentos. Quiero dejar pasar un par de llamadas. ¿Nos dejamos un par de llamadas? Le pido por favor a la gente que esté en el teléfono, primero que hable de corrido, que no espere escucharse en el televisor porque si no nos atrasamos. Segundo, le pido respeto y brevedad para con nuestro invitado. ¿Aló? Sí, aló. Sí. Aló. Sí, adelante. Bueno, yo lo que quería decir es que yo estoy de acuerdo que se hagan leyes de beneficio para el país, pero ¿por qué los diputados no obligan a quien corresponde a hacer la reglamentación? Pues que se reglamente, y además de reglamentar, darle presupuesto para que se pongan en práctica las leyes, porque aquí no se ponen en práctica las leyes por falta de reglamento y por falta de presupuesto. Entonces ustedes deberían de legislar de tal manera de que quien corresponda a hacer el reglamento y asignar el presupuesto lo haga, porque si no, se les sanciones, porque que sirve estar ahí haciendo leyes y leyes y leyes que para nada sirven. Gracias por su llamada. La siguiente llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. Bien. Sí, yo quería indicarle que todavía, yo siento que en el Código de la Familia todavía está como muy ido hacia la mujer. Como que si cuando un hombre llega, porque lo he visto, llega a buscar justicia porque la mujer lo maltrata, porque la mujer no le deja ver a los hijos cuando se separan, es más difícil que el hombre reciba atención. Y cuando hablan de igualdad de género, digo yo, debe ser igualdad de oportunidades, porque siento como que siempre es, yo como mujer, yo no le hice eso al papá de mi hija. Hemos llegado a un arreglo completamente increíble. La pasamos rápido y le pido por favor brevedad para seguir con Carlos. ¿Aló? Sí. Estamos hablando de dos aspectos diferentes, Carlos, ahorita. Estamos hablando de la reglamentación de las leyes para hacerlas efectivas y lo otro es la preferencia que tiene, según parte de la población o según ve parte de la población, de los juzgados de familia inclinados más hacia la mujer. La última llamada y luego les respondemos. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí. Quería permitir con lo de las células, nos ha quedado la mitad de 300 puntos hacia el cuerpo. No escucho bien. El próximo año. Bueno, no se escucha bien. Lo siento por la última llamada, pero no la escuchaba bien. Carlos. ¿Cómo no? Sobre el tema de la reglamentación, la Constitución Política establece que
se reglamentan las leyes que en su texto dicen que se deben de reglamentar. No todas las leyes tienen que reglamentarse. No todas las leyes tienen que reglamentarse. Y la Constitución establece que hay un plazo de 60 días para, cuando la ley dice que se debe reglamentar, un plazo de 60 días para que lo haga la Presidencia de la República. Si no lo hace la Presidencia de la República, lo hará la Asamblea Nacional. Hemos estado tratando de limpiar, ¿verdad?, todas las leyes que estaban pendientes de reglamentación, y ha habido no solamente un proceso de producción legislativa, sino un proceso de producción reglamentaria también de las leyes. Quizás en otro momento hablamos, ¿verdad?, de cuántas leyes se han reglamentado, pero sí puedo adelantarte que hay un marco. Se ha venido limpiando. Así es, hay un marco regulatorio que permite ahora la operativización de las leyes. Sobre el hecho de que hay una imparcialidad, una inclinación que pueda hacia la mujer, no se puede tratar de forma igual a los desiguales. Es decir, cuando hay desigualdades hay que tomar medidas de acción afirmativa o hay que tomar medidas de equiparación de oportunidades para lograr eliminar esos obstáculos de la desigualdad. Puede sonar muy teórico lo que te estoy diciendo, pero veamos la práctica. En la práctica, la responsabilidad materna es una práctica generalizada. Es decir, son pocas mamás las que son irresponsables. Son casos las aislados. Malas mamás. ¿Verdad? Son poquísimos los casos. Pero la tendencia, la recurrencia, la práctica social es que las madres son responsables. Y en sentido inverso, ¿verdad? Hay pocos padres responsables, aunque cada vez más hay padres responsables, y eso me alegra. Pero culturalmente hay una tendencia hacia la irresponsabilidad paterna. Entonces ahí tenemos una desigualdad. Entonces frente a esa desigualdad en la responsabilidad de la familia no se puede tratar de forma igual. ¿Quién es el que incumple con los deberes alimentarios? En la mayoría de los casos es el hombre. ¿Quién es la que pone la demanda por pensión de alimentos? Es la mujer en contra del hombre, porque es el hombre el que incumple. Entonces frente a esa situación de desigualdad, el Estado tiene que tomar medidas de equiparación de oportunidades, pero este código no es un código parcializado. No es un código parcializado, es un código de equilibrio, es un código de justicia. Carlos, ¿por qué desaparecieron las comisarías de la mujer? Yo quiero abordarte un tercer aspecto que mencionó uno de los televidentes, y es que él mencionaba de que no se le dan recursos a las leyes. Correcto. Y en este periodo yo puedo decirte que hay una inversión pública del Estado para la aplicación de la ley. Y te voy a poner 3 ejemplos. Reducción de la pobreza, educación y salud. En el año 2007, el total de montos económicos que el Estado destinó para la reducción de la pobreza fue de 14 millones de Córdoba. En el año 2017 será de 46 mil millones de Córdoba. 14 mil millones estaban en el 2007, estamos en 46 mil millones. Así es, 46 mil. En el Ministerio de Educación, en el año 2007 recibió 3.553 millones de Córdoba. En el 2017 será de 13 mil millones de Córdoba para el Ministerio de Educación. Para el Ministerio de Salud en el año 2007 fue de 3.892 millones de Córdoba. En el 2017 será de 13.885 millones de Córdoba. En los 3 rubros que mencioné, reducción de la pobreza, educación y salud, se ha cuadruplicado la inversión del Estado para estos temas. Vamos al tema de la mujer específicamente. Hay quienes piensan que la ley 779 le quitaron las garras y le quitaron los dientes, y además de eso se sumó la desaparición de las comisarías de la mujer. ¿Cuál es la respuesta que puede haber a ese tipo de acciones? La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, conocida como Ley 779, es otra de las leyes que se aprobó en este quinquenio, se aprobó en el año 2012. Y esta es una ley que tiene 3 grandes dimensiones: la prevención de la violencia, la sanción de la violencia y la atención a las víctimas de violencia. Esas son las 3 grandes dimensiones, pero en el debate público nos hemos centrado en la sanción, pero ese es un pilar de la ley. Los otros 2 pilares es la prevención, es decir, medidas, estrategias, políticas del Estado para evitar que la violencia hacia la mujer ocurra, y la otra es la atención a quienes han sido víctimas de violencia. En los 3 campos el Estado ha tomado medidas. En la parte de la sanción se han creado juzgados contra
juzgados especializados de violencia para precisamente procesar y juzgar y sancionar a los comisores de delitos contra la mujer. Esta ley sanciona la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia que se da en los espacios laborales, el femicidio, etcétera. Es decir, todas estas formas de violencia están tipificadas y sancionadas en la ley. Se han creado jurisdicciones especializadas en este campo, se ha creado una línea telefónica en el Ministerio de la Familia y en la Policía Nacional para denunciar los casos de violencia. Hay una gran cantidad de hombres que han recibido sentencias condenatorias por haber cometido delitos contra la mujer. Lo que pasa es que este es un tema muy complicado, porque un sector de la población considera de que la ley es drástica contra los hombres y otro sector de la población considera que la ley es muy suave contra los hombres que cometen delitos. ¿Ya? Es un problema sensible, es un problema que nos afecta a todos, pero la ley lo que busca es esas tres grandes dimensiones que mencionaba. ¿Las comisarías, qué pasó con ellas? La estrategia es que toda la estructura del Estado se involucre en estas tres áreas que he mencionado: la prevención, la sanción y la atención a las víctimas. Entonces, no solamente una área de la Policía Nacional, sino que todas las unidades de la Policía Nacional, todas las direcciones, toda la institucionalidad de la policía esté abocada a prevenir y a investigar los delitos de violencia contra la mujer. La Dirección de Auxilio Judicial, la Dirección de Asuntos Juveniles, es decir, toda la estructura en cada una de las unidades de policía abocada a este tema. Tenemos un minuto nada más. Casos de niñez y para darte el espacio para que te despidas también. Bueno, en este periodo, además de aprobarse el Código de Familia, además de aprobarse la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, se aprobó la Ley contra la Trata de Personas, que la Comisión de Gobernación, Defensa, Paz, Derechos Humanos de la Asamblea Nacional tuvo un protagonismo muy importante en la construcción de esta ley. Recordemos que las principales víctimas de trata de personas son las mujeres, los niños y las niñas, y esta ley sanciona todas las formas de trata de personas: matrimonio forzado, matrimonio simulado, manipulación genética, tráfico de órganos, servidumbre, trabajo forzoso, es decir, toda la forma de esclavitud, de comercialización de las mujeres y de los niños y niñas. Esta ley las penaliza, las sanciona. Aprobamos la ley que instituye el 23 de junio como Día del Padre, la ley que declara el 26 de julio como Día del Abuelo y de la Abuela nicaragüense, entre otras leyes que aprobamos en este quinquenio. Bien, Carlos, te dejo 2 segundos para que te despidas. Estamos en tiempo de Navidad, tiempo de reflexión, tiempo de meditación. Es la celebración del Príncipe de Paz, la celebración de nuestro Salvador. Creo que es un tiempo de estar en familia, un tiempo para perdonar, para pedir perdón, un tiempo de reencuentro familiar y de hacer planes positivos para el próximo año. Ojalá y así podamos hacerlo. Gracias, Carlos Emilio, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, la visión de un legislador del Partido Sandinista sobre lo que se hizo en el quinquenio 2012-2016 ha estado con nosotros. Le agradezco siempre su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.